Hoy vamos a hablar sobre la proteína, la fibra y cómo las grasas impactan en las señales de saciedad de nuestro cuerpo. Para esto vamos a comenzar hablando de por qué algunas comidas no nos sacian igual. Y aquí necesito hablar sobre las calorías, porque no todas las calorías sacian igual. Aunque dos alimentos puedan tener el mismo aporte energético, la forma en la que nuestro cuerpo lo procesa y utiliza impacta también de manera distinta sobre nuestra hambre y nuestros niveles de saciedad. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Hoy llegamos al último episodio de nuestra miniserie dedicada a hablar sobre el hambre y la saciedad. En los episodios anteriores hablamos del hambre fisiológica, hablamos ya sobre el reloj biológico, sobre el impacto de las hormonas en el apetito, sobre cómo neurotransmisores como la dopamina y nuestras emociones influyen en nuestra hambre. Y hoy vamos a enfocarnos en algo muy práctico, pero también en algo muy científico. ¿Cómo es que nuestras elecciones de ciertos alimentos y ciertos nutrimentos pueden influir la forma en la que nos sentimos en relación a la saciedad con nuestras comidas? Porque muchas veces comemos, ya sea poco o mucho, pero no nos sentimos saciados. Y esto se debe mucho a el tipo de alimentos que estamos escogiendo, ya sea que experimentemos muchas ganas de comer más de esto o que a los pocos minutos tengamos más ganas de comer. Hoy vamos a hablar sobre la proteína, la fibra y cómo las grasas impactan en las señales de saciedad de nuestro cuerpo. Para esto vamos a comenzar hablando de por qué algunas comidas no nos sacian igual. Y aquí necesito hablar sobre las calorías, porque no todas las calorías sacian igual. Aunque dos alimentos puedan tener el mismo aporte energético, la forma en la que nuestro cuerpo lo procesa y utiliza impacta también de manera distinta sobre nuestra hambre y nuestros niveles de saciedad. Imaginémonos esto. Tenemos una opción de comernos una dona que tiene aproximadamente 300 calorías, el mismo aporte que nos da un plato de lentejas, que también tiene lentejas con verduras y tiene también cercano a 300 calorías. Lo que ocurre adentro de nuestro cuerpo es totalmente diferente al recibir estas 300 calorías. Los alimentos ultraprocesados, como sería el caso de la dona, pero también podrían ser aquí las papas fritas, los panecillos, los cereales azucarados, todos estos tienen características que impiden que nos sintamos saciados. Entre ellos tienen una baja densidad nutricional, es decir, muchas calorías, pero muy pocos nutrimentos, como son el caso de vitaminas, minerales, fibra y proteína. Además de que tienen una alta carga glucémica, esto significa que aportan o provocan rápidamente un pico de glucosa y de insulina, pero seguido de ello viene una caída abrupta que hace que sintamos hambre en poco tiempo. También tienen una viscosidad y un volumen menor, y esto impacta porque ocupan menos espacio en nuestro estómago, por lo que los receptores mecánicos que indican esta sensación de llenura o de saciedad no se activan de manera adecuada y por lo tanto no mandan las señales a través de estas hormonas que hemos hablado en el episodio inicial de esta temporada de esta serie, como la GLP-1, como la colecistoquinina, la proteína péptido Y. Además, también vale la pena mencionar que estos alimentos tienen características de hiperpalatabilidad que estimulan intensamente a nuestros receptores de recompensa, que pueden hacer que queramos comer más de ello, no porque no sintamos una sensación de llenura fisiológica, sino por querer seguir sintiendo más y más placer. En contraste a ello, hay otros alimentos mucho más naturales, como sería el ejemplo de nuestro plato de lentejas con verdura, que son mínimamente procesados, que aportan más fibra, que tienen más agua, que aumenta el volumen y que por lo tanto ralentiza ese vaciamiento gástrico. Además de que también contienen proteína y estas van a aumentar la producción de estas hormonas de la saciedad y tienen en algunas ocasiones fuentes importantes de grasas saludables que nos proporcionan, a diferencia de esos picos de glucosa
nos proporcionan energía sostenida, liberando glucosa de forma mucho más lenta, evitando esos picos, pero también evitándonos esas caídas de energía. Por lo tanto, comer un snack ultraprocesado puede seguir generándonos tener hambre o necesidad de seguir comiendo, y puede ser muy diferente la sensación que tengamos cuando comemos un alimento completo, una comida equilibrada, principalmente si viene con fuentes importantes de fibra, minerales, vitaminas y de fuentes de proteína y grasa. Por eso es que la saciedad, pues no se trata de nada más la cantidad calórica que tiene el plato, sino de la calidad nutricional, de cómo ese alimento impacta en nuestras hormonas y cómo nos vamos a sentir después de comer. No todos los nutrimentos tienen el mismo efecto saciante. Dentro de ellos, la proteína es uno de los tres macronutrimentos que hace un efecto potente saciante, pero también sostenido. Esto se debe a varios mecanismos fisiológicos que ya se han estudiado muy bien, que está principalmente relacionado con la secreción de hormonas saciantes, hormonas como la GLP-1, el péptido YY y la colecistoquinina. Vamos a hablar un poquito más de ello, pero son hormonas que si escuchaste el primer episodio de esta serie, habrás ya escuchado previamente y se producen, se secretan en nuestro intestino delgado tras haber consumido alimento y actúan directamente mandando la señal al hipotálamo de disminuir el apetito y de prolongar esta sensación de llenura. Dentro de ellos, la colecistoquinina se libera también en el intestino delgado y tiene un papel importante sobre hacer más lento el vaciado gástrico. Esto significa que el alimento va a pasar más tiempo en el estómago, va a generar un efecto de mayor, prolongar esta sensación de saciedad y además tiene un efecto sobre la mejora de la sensibilidad a la leptina. Habíamos hablado ya sobre la leptina, pero esta hormona es producida en el tejido adiposo y le manda la señal a nuestro cerebro de que se tienen ya reservas suficientes de energía. Cuando la dieta incluye suficiente cantidad de proteína, hay una mejor comunicación entre la leptina y el cerebro, lo que ayuda a regular el apetito de una forma mucho más eficiente. Por eso las personas que tienen mucho tejido graso o que están en dietas muy bajas en proteína pueden tener resistencia a la leptina y esto puede estar perpetuando el hambre y generando que no se sientan saciados a pesar de estar comiendo cantidades suficientes calóricas. El efecto que tiene también la proteína sobre el balance de la glucosa es muy interesante porque también contribuye de manera importante a estabilizar los niveles de glucosa en sangre, evitando estas subidas y estas bajadas bruscas que ya hemos hablado, que muchas veces hacen que se detone el hambre de manera rápida. Además de que la proteína también tiene un efecto termogénico o térmico que es importante. La proteína tiene un mayor efecto termogénico que muchos otros macronutrimentos, lo que significa que el cuerpo necesita gastar más energía para poderla digerir y para poderla metabolizar. Aproximadamente entre el 20 y el 30% de las calorías de las proteínas se utilizan en el proceso digestivo. Esto contribuye a que se tenga un mayor gasto energético por solo el proceso de la digestión y a tener un mayor gasto energético total a lo largo del día. Y un dato también muy importante del el consumo adecuado de las proteínas y la presencia de la proteína en el platillo para generar saciedad también está relacionado a el sostener la masa muscular, ya que una dieta adecuada en cantidad de proteína ayuda a favorecer el hecho de que se preserve la masa muscular. Y a largo plazo, esto también contribuye a una mejor regulación del metabolismo y del apetito, ya que el tejido muscular es metabólicamente activo y estudios muestran que dietas con mayor proporción de proteína, entre un 25 y un 30% del aporte calórico, pueden ayudar a reducir la ingesta calórica total, porque se experimenta una mayor saciedad más prolongada, menor apetito entre comidas y menor control del hambre, sobre todo nocturna. Otro nutrimento muy importante en el tema de la saciedad es la fibra. La fibra va a dar volumen y va a generar más tiempo en el alimento en el estómago. La fibra dietética es un componente que no se digiere. Está presente en fuentes principalmente alimentos vegetales y desempeña un papel que es muy importante en la regulación del apetito,
Aún sabiendo que existen, y esto es algo que probablemente ya conozcas, dos tipos de fibra, la fibra soluble, la fibra insoluble, ambas son importantes y contribuyen a la saciedad y tienen mecanismos ligeramente diferentes en relación a la saciedad, pero los dos importantes. Repasemos un poco lo que es la fibra soluble y lo que es la fibra insoluble. La fibra soluble es aquella que se disuelve en agua y forma un gel viscoso. Y en el estómago pasa exactamente lo mismo. Y en el intestino delgado también. Este gel que se forma ralentiza el vaciamiento gástrico, es decir, los alimentos van a pasar más tiempo en el estómago y van a prolongar esa sensación de llenura física. Además, esta fibra también retarda la absorción de la glucosa y va a evitar estos picos de glucosa después del alimento que podrían generar un detonador de hambre cuando la caída de la glucosa se produzca. También es importante mencionar que este tipo de fibra tiene un impacto sobre la secreción de hormonas intestinales que ya te mencioné, como el péptido YY, la GLP-1 que tiene un efecto muy trascendente sobre la velocidad con la cual vamos a sentirnos saciados o volveremos a sentir hambre. La otra fibra, el otro tipo de fibra, que es la fibra insoluble, esta tiene la característica de no disolverse en el agua, pero añade volumen a la dieta y también a nivel intestinal acelera el tránsito intestinal. Aunque su efecto en la saciedad es mucho más mecánico, contribuye al aumento de la distensión gástrica y activa receptores desde el estiramiento de nuestro estómago que envían señales a nuestro cerebro de que ya hay suficiente volumen a nivel estomacal. La combinación entre el consumo de estas dos fibras, fibra soluble y fibra insoluble, van a tener un papel ideal sobre la saciedad sostenida, pues una va a generar que el estómago se sienta saciado y que mande señales de saciedad a nivel hormonal, la otra a nivel mecánico, reduciendo así el apetito y aumentando el tiempo de la saciedad. Después de este repaso, puntualicemos cómo es que actúa la fibra en el apetito. Mecánicamente aporta volumen y muy pocas calorías, activando receptores de distensión gástrica. Hormonalmente activa hormonas como la GLP-1 y el péptido YY y reguladores del apetito. Y metabólicamente modula la liberación de la glucosa, evitando altibajos en los niveles de energía. Pero no podemos olvidarnos del efecto que también tiene la fibra sobre la microbiota. La fibra fermentable es utilizada por bacterias y microorganismos, no solo son bacterias, son microorganismos que viven en nuestro intestino y que producen ácidos grasos de cadena corta, como es el caso del butirato, que también tiene efectos sobre el control del apetito y de la saciedad. Se recomienda, y por eso es importante acentuar el hecho de que nuestra ingesta de fibra debe de ser entre 25 y 30 gramos al día y debe de ir combinado en los diferentes tiempos de comida y no solamente dejar el consumo de fibra a los suplementos de fibra o fibras en polvo, sino que hacerlo con cada una de nuestras comidas, ya que esto va a tener un efecto de amortiguación, pero también un efecto importante sobre las hormonas de la saciedad, generando que nuestra saciedad dure más y evitándonos comer un exceso energético con bajo valor nutricional. También aquí valdría la pena poner este arista, este asterisco importante de que el aumento de la fibra para que pueda ser siempre bien utilizada, el buen compañero es la hidratación, pues esto va a ayudar a evitar molestias digestivas. También el punto de que la fibra debería estar consumida desde nuestro primer tiempo de comida, porque esto se ha visto que puede ayudar a regularizar el apetito de todo el día. No dejarlo un solo tiempo, no dejarlo un suplemento. Otro nutrimento importante también sobre la saciedad son las grasas. La grasa da una saciedad sostenida, pues es un nutrimento que además de ser esencial, que es un aporte importante a nivel energético, también es un regulador de la saciedad y de la satisfacción al comer. Y esto es un punto importante en relación al hambre emocional y al placer. En particular las grasas, sobre todo las insaturadas, hablamos aquí de las saturadas, poliinsaturadas, que es lo que la gente conoce como grasas saludables, tienen efectos positivos sobre el control del apetito, ya que suman cantidad adecuada dentro de un patrón dietario equilibrado, pero también estimulan a estas hormonas saciantes, estimulando particularmente a la colecistoquinina.
esta hormona que se secreta en el intestino delgado cuando consumimos grasa y que, como te había mencionado anteriormente, ralentiza el vaciamiento gástrico, promoviendo esa sensación de llenura prolongada y enviando sensaciones al sistema nervioso central de que puede reducir el apetito porque ya hay energía sostenida. Las grasas tienen una digestión más lenta en comparación, en este caso, con los hidratos de carbono, lo que va a permitir que la liberación de energía sea progresiva, manteniendo además la sensación de saciedad, pero evitando esos picos y bajones de energía que también causan una búsqueda de alimento a menor tiempo. Y esto evita pues este ciclo de hambre que puede surgir tras comidas ricas en hidratos de carbono simples, principalmente simples. Las grasas además no elevan la glucosa en sangre y esto pues puede contribuir a mantener más estable esta energía. Y también por el otro lado, aumenta la satisfacción sensorial. Las grasas aportan algo muy importante a nivel culinario y a nivel palatabilidad del alimento. Aportan sabor, aportan textura, aportan cremosidad a los alimentos, que puede además mejorar mucho la atracción, pero también la saciedad subjetiva. Comer alimentos que son agradables a nuestro gusto y que satisfacen también la parte palativa, la parte del placer, van a tener un impacto importante sobre nuestros niveles de saciedad, sobre todo emocional y en relación al el tema del placer. ¿Cómo podemos utilizar esto a favor a la hora de armar nuestro platillo o armar comidas que nos puedan generar más saciedad? Asegurándonos incluir proteína en cada tiempo de comida, agregar al menos una fuente de fibra, llamémoslo fruta, vegetales, semillas, no temerle las grasas. Creo que es importante irle, ya poco a poco esto ha ido quitándose, pero el tema del temor a las grasas, poner y agregar siempre a nuestros platillos un poco de aguacate, un poco de semillas, frutos secos, aceite de oliva, van a aumentar la saciedad, pero también la palatabilidad de ese alimento. También recomendaciones como masticar despacio, es algo que genera un tema de saciedad, comer con mayor conciencia, con más presencia, también manda estas señales de saciedad de mejor manera. Combinar el volumen con la densidad, es decir, buscar alimentos que tengan un buen volumen en una densidad energética importante, pero no alta. Y aquí entra mucho el tema del consumo de la fibra. Sentirse satisfecho no es comer poco ni tampoco comer mucho, sino más bien comer lo que realmente nos nutre y lo que nos da energía de manera sostenida. Y para esto, pues es importante aprender a hacer estas combinaciones y entender, creo yo, que cuando entendemos hace la diferencia también de por qué hacemos las cosas. Si hacemos combinaciones más inteligentes, más pensadas, incluyendo proteína, fibra y grasa, vamos a ayudar a generar una mejor saciedad y a hacer un poquito más tranquilos estos momentos de hambre. Y como estamos llegando ya al final de esta miniserie, nuestra primera miniserie, que espero que haya sido agradable para ustedes, compartimos con nuestra comunidad de pacientes que estaríamos grabando este episodio para que pudieran hacernos llegar las dudas, inquietudes que hayan surgido de la generación de estos dos primeros episodios de esta serie para poderles contestar aquí. Y tenemos un par de preguntas que nos comparte nuestra comunidad y vamos a responderlas en este episodio juntos. Esta es una pregunta de Gaby donde menciona, ¿se puede en algún momento lograr superar el hambre emocional? Yo creo que si escuchamos el episodio anterior donde nos dedicamos más a hablar sobre el hambre emocional, nos habremos dado cuenta que no es algo que se trata de controlar, ni de superar, ni desaparecer. En realidad se trata de entender que va a estar presente como las emociones en nuestra vida están presentes, así el hambre emocional también lo estará. Pero sí es importante aprender a reconocerla, aprender a entenderla y aprender a gestionarla de maneras diferentes. No se trata de superarla, no es un obstáculo. Se trata también de ampliar esas herramientas, les decía yo en el episodio anterior, ese menú que tenemos de herramientas para que no sea la comida nuestra única respuesta ante un hambre emocional. Con el tiempo, si se practica y se utilizan diferentes herramientas, se puede llegar a sentir más control y mejor gestión, que va a hacer sentir más libertad y yo creo que el entendimiento nos va a ir llevando a tener menos culpa.
pero en su efecto no se trata de superarla, como no superamos las emociones, las sentimos, las aceptamos, las vivimos, les damos espacio y obtenemos recursos para poderlas abordar de mejor manera. Una pregunta de Silda es, ¿debemos atender el hambre emocional o es mejor hacer lo que sea para evitarla? De manera muy similar a la respuesta de Gaby, yo contestaría que la clave no está en evitarla, sino en escucharla. El hambre emocional tiene un mensaje, algo necesita atención. Si solo lo evitamos, esa necesidad va a seguir ahí. Se trata de atenderla y atenderla implica hacernos preguntas. Por eso en el episodio pasado les decía que el tema de preguntarnos y observarnos, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué otra cosa puede ayudarme? ¿Cómo puedo ayudarme a sentir esta emoción de una manera viable y buena para mí, para mi cuerpo, para mis objetivos? Y a veces solo se trata de dar permiso de sentir, no de taparlo, no hay necesidad de taparlo. Esto simplemente de permitir sentir ya podría ser un paso importante a la regulación de la emoción. También pregunta Fabi, y creo que sus preguntas van mucho sobre el hambre emocional, ¿por qué mi hambre siempre es de azúcar? ¿Cómo detectar si el hambre es emocional y cómo combatirla? Repito, no es combatirla, el hambre emocional es tan real como el hambre fisiológica, es escucharla. El azúcar es una fuente rápida de energía y de placer y activa los sistemas de recompensa de los que hablamos en el episodio anterior. Por eso es común que se antoje algo dulce o que ese antojo por algo dulce aparezca de manera urgente y de golpe, porque efectivamente en la mayoría de los casos está asociada a una respuesta emocional, pero no en todos los casos, porque también puede haber condiciones metabólicas que la estén generando, pero no se trata de combatirla, se trata de hacer conciencia, ya sea porque sea algo fisiológico lo que lo esté generando como una afectación o desregulación hormonal, o porque sea algo emocional, las dos son válidas y las dos requieren hacer conciencia de cómo me siento y qué podría hacer por mí en este momento, además de comer. No quitando el recurso, sino agregando más recursos. Pregunta también Tatiana, ¿cómo distinguir entre el hambre emocional del hambre real? Yo lo primero que mencionaría aquí es entendiendo que ambas son reales, que el hambre emocional es tan real como la fisiológica. El hambre fisiológica la aceptamos mucho más porque viene de nuestra necesidad por energía que nos da sobrevivencia, pero el hambre emocional también nos permite y nos permitió sobrevivir a nuestras emociones y situaciones en algún momento. Así que ese recurso emocional de comer es tan real y esa hambre es tan real como es nuestra hambre fisiológica. Una forma sencilla, como lo mencionaba en el episodio anterior, de diferenciarla es observándola. Aparece de forma repentina o crece poco a poco, hay sensaciones corporales, hay un deseo en particular por algún alimento, no siento calma o no siento esa saciedad después de comer un alimento diferente, probablemente sea emocional, pero no la quitemos o la tachemos como irreal porque es tan real como el hambre fisiológica. Pregunta Sandra, ¿qué recursos recomendarías para tratar el hambre emocional? ¿Y qué hacer con los niños? Ok. Em, recursos que recomendaría, yo creo que efectivamente es el autoconocimiento y para ello es mucho el acompañamiento terapéutico psicológico. El hambre emocional, lo repetía, no es algo a tratar desde el lado fisiológico, no es algo, hay que ver si no se están conjuntando los dos, que también pueda estar habiendo un tema de malnutrición, de mala calidad energética, de mala combinación de alimentos, pero si efectivamente es emocional, la terapia ayuda, el autoconocimiento ayuda, la pausa ayuda, la escritura ayuda. Hay libros que pueden ser muy buenos recursos, como uno de Adriana Esteva, que es Cuando la comida calla mis sentimientos, el de Comer atentos, que es mucho prestar atención al momento de comer, comer de manera mucho más consciente, porque eso es algo que nos va a permitir conectar mucho más con nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo con nuestras emociones. Y en el caso de los niños, yo creo que la recomendación sería evitar eh, generar que la comida sea siempre nuestra forma de premio, nuestra forma de consuelo y darles y acercarles muchos más recursos emocionales ante emociones incómodas
o emociones dolorosas. Enseñarles que pueden gestionar su emoción, que es viable sentirla, que es viable experimentarla y pues para esto también tenemos que aprenderlos como adultos. Ponerle nombre a las emociones y esto, repito, no sería una tarea solamente de los niños, sino también probablemente de muchos adultos. Empezar a decir, esto que estoy sintiendo es tristeza y aceptar cómo se siente la tristeza y dónde se siente la tristeza. Esto que estoy sintiendo es aburrimiento, aceptando lo que es, permitiéndonos sentir y sintiendo y dándonos cuenta en qué parte de nuestro cuerpo se siente la tristeza. Y también a qué recursos regularmente recurro cuando siento alguna de estas emociones, aburrimiento, tristeza, sobre todo las incómodas, para poder aprender a gestionar o ampliar ese menú de recursos y herramientas que tenemos para tratar con nuestras emociones. Enseñarles, creo que a los niños mucho a expresar lo que sienten en palabras. Creo que también es una forma muy importante de cuidar esa relación con los alimentos que tienen. Y hay algunos recursos también visuales para niños desde muy pequeños. El monstruo de los colores, que es un libro de historieta que tiene varias presentaciones. Hay uno que me parece que es el doctor de las emociones, en donde justamente viene un botiquín de emociones para que los niños cuando sientan una emoción puedan ir a encontrar otros recursos emocionales. Vale la pena recordar en esta parte del hambre emocional, que veo que son muchas sus inquietudes, no hay que tacharla como mala, no hay que correr de ella, no hay que pensar que es algo que tenemos que sanar o que tenemos que arreglar, es algo que tenemos que aprender, que nos indica, que nos puede permitir aprender de nosotras. Y ante ello, Marta también nos compartía en la comunidad un testimonio de que a la par del acompañamiento nutricional que ha llevado, también ha llevado acompañamiento psicológico y esto le ha permitido reconocer muchas otras herramientas para poder abordar su hambre emocional. De eso se trata, justo de eso se trata. El hambre emocional no se atiende desde un lado nutricional, se reconoce como parte de un hambre que tenemos los humanos y que va a estar ahí, siempre va a haber un tipo de hambre emocional, es parte de estar vivos, como es parte de estar vivos sentir hambre fisiológica, es parte de estar vivos sentir hambre emocional. Espero de verdad que la información que hayan recibido en esta miniserie de hambre y saciedad vaya más allá de eso, más allá de ser solo información, sea algo que te permita llevar a momentos de más conexión contigo, que te permita entender mejor tus sensaciones corporales, tu hambre, y no verla como un error, sino como una forma en la que tu cuerpo te habla, te cuida y reconoce que necesita y te recuerda que necesita de ti. Cada comida es una oportunidad de escucharnos, es una oportunidad de atender lo que necesitamos y acompañarnos con amabilidad, creo que es una de de las mejores pautas que podemos hacer. Ojalá estas herramientas que compartí contigo durante esta miniserie te sirvan, te sumen y sobre todo cambien un poco la mirada hacia el hambre para que la veamos con más respeto, con menos juicio. Te agradezco por haber estado aquí, por haber escuchado esta primera miniserie. Me encantaría escuchar tus comentarios. Realmente una de las intenciones de cambiar un poco estos formatos y ampliarnos más allá de los formatos de entrevista es que se amplíen a la comunidad y ustedes también compartan sus dudas, sus inquietudes y lo que les va quedando de este espacio, porque este es un espacio para podernos ir conociendo poco a poco mejor de adentro como individuos, pero también como comunidad que somos. Gracias por escucharnos. Nos seguimos escuchando en esta temporada número 14 con una entrevista la siguiente semana.